con la serie basada en el Sermón del Monte. Más específicamente vamos a hablar en el día de hoy en la tercera bienaventuranza, que nos habla sobre los bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Por eso les había pedido anteriormente de que buscaran en sus Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo inicialmente desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12. Voy a leer para ustedes en versión Reina Valera. Por favor, si ya lo tienen, nos colocamos en pie. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abrieron su boca. Les enseñaba diciendo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al considerar las bienaventuranzas en conjuntos, y ya hemos visto dos bienaventuranzas, esta es nuestra tercera bienaventuranza, nos hemos dado cuenta de algunas características generales de ella. Y una de esas, mis amados hermanos, es que una va llevando a la otra bienaventuranza. Estas características nos llevan de la mano de una a la otra. El que no es pobre en espíritu no lamenta su condición, no tiene nada que lamentar, y el que no reconoce su propia pobreza no puede ser manso. Una cosa va llevando a la otra. Por eso, o por ello, debemos señalar que esta bienaventuranza, esta descripción específica del cristiano, causa verdadera sorpresa, porque se opone de manera tan completa y radical a todo lo que el hombre natural piensa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de que ellos recibirán la tierra por heredad, muchos hablan de la conquista del mundo, la posesión del universo, de todo, y se le da nada más y nada menos que a los mansos. El mundo piensa en función de fortaleza, en función de poder, de capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como el mundo entiende al que quiere conquistar y al que quiere poseer. Cuando más se afirma uno en su personalidad y manifiesta lo que es, tanto más se pone uno en evidencia ese poder y esa capacidad. Y más es que eso sea para los mansos y no para aquellas personas de las cuales hablamos de esas características. Pero ahí tenemos esta afirmación sorprendente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y solo ellos. Una vez más se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente del mundo. Es diferente en calidad, una diferencia esencial. Es un hombre nuevo, una nueva creación. Pertenece a un reino del todo diferente. El cristiano es esencialmente distinto del mundo y por lo tanto su estilo de vida es totalmente diferente. También lo es su comportamiento diario. El cristiano es pobre en espíritu. El cristiano llora por su pecado y por el pecado que lo rodea. En esto se diferencia de las personas que lo rodean. El mundo exalta a las personas agresivas, a las que consiguen lo que quieren sin importar el precio, sin importar si tienen que pasar por encima de otras personas. Eso es lo que exalta el mundo. Pero Cristo nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Algo totalmente sorprendente, diferente a lo que piensan los demás,
Cristo nos dice solamente que los mansos son los que van a poseer la tierra. Esta afirmación tuvo que sorprender mucho a los judíos de la época del Señor. ¿Y por qué tuvo que sorprenderlos? Porque aparte de todo, Mateo coloca estas bienaventuranzas al comienzo de su evangelio. ¿Y por qué lo coloca? Porque es que los judíos tenían unas creencias, y esas creencias eran de que ellos eran muy materialistas, ellos eran muy militares, y para ellos el Mesías era alguien que los iba a conducir a la victoria. Pensaban pues en función de conquista y lucha en un sentido material 100%. Y es por ello que nuestro Señor descarta esto de inmediato. Es como si dijera, no es este el camino. Yo no soy así y mi reino no es así. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una forma de pensar totalmente opuesta a lo que pensaban los judíos en ese momento. Al enfrentarnos todos nosotros a estas afirmaciones o a esta afirmación como tal, antes de verla en su relación con las bienaventuranzas, es evidente que en ella, es evidente que se sigue lo que habíamos expresado anteriormente, que una sigue a la otra o que una va de la mano de la otra. Hay una conexión lógica y obvia entre las bienaventuranzas. Primero tenemos el postulado fundamental acerca de ser pobres en espíritu. Este es el espíritu fundamental primario que conduce a su vez a una condición de pesar al caer en cuenta de nuestros pecados. Y esto a su vez nos conduce a este espíritu de mansedumbre o de ser mansos. Pero no solo descubrimos esta conexión lógica entre ellas, también podemos señalar que estas bienaventuranzas se van haciendo cada vez más difíciles. En otras palabras, lo que estamos estudiando ahora es más penetrante, es más difícil, es más humillante en nuestras vidas que lo que hemos estudiado hasta este momento del Sermón del Monte. La primera bienaventuranza nos dice o nos pide que nos demos cuenta de nuestra debilidad o incapacidad. El que cree que con sus propias fuerzas puede llegar a esto, no ha comenzado a ser cristiano. El que cree que puede vivir una vida cristiana por sí mismo, está diciendo que no es cristiano. Cuando nos damos cuenta de la verdad, de lo que está diciendo, de lo que tenemos que ser o de lo que tenemos que hacer, nos volvemos inevitablemente pobres en espíritu. Esto a su vez nos conduce a ese segundo estado en el que, al darnos cuenta de nuestro pecado, del estado de pecado y de nuestro verdadero carácter, al darnos cuenta de que nuestra condición irremediablemente se debe al pecado que mora en nosotros, y al ver que el pecado está presente incluso en nuestras mejores acciones, en nuestros pensamientos, deseos, lloramos y exclamamos como lo dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mis amados hermanos, el Señor en la bienaventuranza nos dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Pero mis hermanos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Cómo se manifiesta esta mansedumbre? ¿Cómo podemos desarrollar esa virtud en nuestras vidas? Quizás el mejor modo de enfocar esto es considerarlo a la luz de ciertos ejemplos o de varios ejemplos antes de empezar o antes de pasar a una definición total de lo que puede ser la mansedumbre. Bien, hay muchas ilustraciones que se pueden dar. Tomemos por ejemplo ciertos personajes del Antiguo Testamento y después tomemos del Nuevo Testamento. Consideremos a Abraham, y al contemplarlo nos hallamos frente a un cuadro grandioso y maravilloso de mansedumbre. Es la gran característica de su vida. Recordarán su conducta con Lot y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejarse. Eso es mansedumbre. Se ve también en Moisés, al que se describe como al hombre más manso de la tierra. Examinen su conducta moral y verán lo mismo. Este concepto bajo de sí mismo, esta tendencia a rebajarse y humillarse, a esa mansedumbre. Estuvieron al alcance de Moisés magníficas posibilidades: la corte de Egipto, su posición como hijo de la hija del faraón, pero lo consideró en su verdadero valor, lo tuvo por lo que valía y se humilló por completo ante Dios
y ante su voluntad. Lo mismo ocurrió con el caso de David, sobre todo en su relación con Saúl. David sabía que iba a ser rey, se le había comunicado, había sido ungido, y sin embargo, ¿cómo soportó a Saúl y el trato injusto que Saúl le dio? Volvamos, o cuando podamos leer la historia de David y verán la mansedumbre personificada en una forma extraordinaria. Tomen también a Jeremías, en el mensaje tan poco popular que le fue comunicado. Fue llamado para que comunicara la verdad al pueblo, no lo que quería hacer, en tanto que otros profetas decían cosas fáciles y agradables. Estaba aislado, era individualista. Hoy lo llamarían como una persona que no cooperaba, que no quería hacer lo que le habían mandado a hacer, porque no decía lo que todos los demás decían. Pero le dolió amargamente. Si leemos su historia, verán cómo soportó todo y permitió que se dijeran hasta cosas hirientes a sus espaldas, y cómo siguió comunicando el mensaje que el Señor le había dado. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Si pasamos al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar lo mismo. Contemplamos la descripción de Esteban y veremos la ilustración de ese texto. Veamos también el caso de Pablo, ese poderoso hombre de Dios. Consideremos lo que sufrió en manos de diferentes iglesias y de manos de sus compatriotas y de toda la gente y de otras gentes. Al leer las cartas veremos cómo destaca esta cualidad de la mansedumbre, sobre todo cuando escribe a los miembros de la iglesia de Corinto, quienes habían dicho cosas tan desfavorables y desagradables acerca de él. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre, pero desde luego que debemos llegar al ejemplo supremo, al Señor mismo, al Señor Jesucristo, que dice: venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados, y yo los haré descansar, pues yo soy manso y humilde de corazón. Lo mismo se ve en toda su vida. Lo vemos en su reacción frente a los demás. Lo vemos sobre todo en la forma en que sufrió persecución, en la que sufrió mofa, sarcasmo, hasta burla de otros. Su actitud frente a los enemigos, y quizás todavía más la sumisión total al Padre, muestran la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice: la palabra que habéis oído no es la mía, yo he venido en nombre de mi Padre. Miremoslo en el huerto de Getsemaní, contemplemos la descripción de que de él nos hace Pablo en Filipenses, donde nos dice que no consideró que el ser igual al Padre fuera una prerrogativa a la que él quería aferrarse, o algo que quisiera conservar a toda costa. Él decidió vivir como hombre, y así lo hizo. Se humilló a sí mismo, se hizo siervo y aceptó morir en la cruz. Eso es mansedumbre. Eso es humildad verdadera. Esa es la cualidad que nos enseña este pasaje. Pero bien, ya vimos los ejemplos, pero ¿qué podemos hablar de lo que es mansedumbre? Primero advirtamos de que la mansedumbre no se trata de una cualidad natural o biológica del hombre. La mansedumbre es una gracia divina. Es un fruto del Espíritu Santo, como lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No estamos ante una disposición natural o biológica que puede tener el hombre, porque todos los cristianos tienen que poseerla, porque es una cualidad, es una gracia divina, es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Tomemos esos personajes de los cuales hablamos anteriormente, sin contar al Señor mismo, y notaremos que en todos esos casos veremos que no eran así por su naturaleza. Pensemos en el carácter fuerte y extraordinario de un hombre como David,
y sin embargo vemos lo manso que fue. También Jeremías nos hace descubrir el secreto. Nos dicen que era como una caldera en ebullición y con todo eso fue manso. Un hombre como Pablo, de mente poderosa y de personalidad extraordinaria, de carácter fuerte, fue sin embargo humilde y manso. No se trata de una disposición natural, es algo que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero también tenemos que decir que la mansedumbre no es intolerancia. Hay personas que parecen mansas por su naturaleza, pero no son mansas, sino son indolentes, no quieren hacer nada. La Biblia no habla de esto. Tampoco quiere decir que sean personas que no quieren hacer nada, sino personas que de pronto en su querer como tal no se les mueve el querer hacer algo. Algunos dicen que es flojera, o sea, no quieren hacer nada, son flojos. Y empleo este término con toda intención, son flojos, no quieren hacer nada. Hay personas calmadas, serenas, y se tienen la tendencia a tenerlas por mansas. No es mansedumbre, son flojas, no quieren hacer nada. Tampoco quiere decir amabilidad. Hay personas que parecen amables de nacimiento. Esto no es lo que nuestro Señor quiere decir cuando afirma bienaventurados los mansos. Esto es algo puramente biológico, lo que uno hasta puede encontrar en los animales. Hay perros hasta amigables, amables unos con los otros, igual gatos usted puede encontrar amables. Pero no significa pues que ser amable por naturaleza o ser de trato fácil o de ser un trato amable no significa personalidad de carácter débil. Porque cuando estamos hablando de mansedumbre, también podemos decir que hay personas que dicen, bueno, lo que sea, con tal de no estar en desacuerdo contigo, con tal de no estar peleando contigo, con tal de estar en paz contigo. Olvidémonos de todo lo que nos divide, vivamos en paz como tal. Pero no es eso. La mansedumbre es compatible con una gran fortaleza. La mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. Esas personas que hemos puesto como ejemplo anteriormente fueron grandes defensores de la verdad. El manso es alguien que quizás crea tanto en defender la verdad que esté dispuesto a morir por ella. Los mártires fueron mansos, pero no débiles. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. Supieron defender. Dios no permita que confundamos esta cualidad tan noble, una de las más nobles, con algo puramente físico o natural o biológico de un hombre. La última consideración que podríamos hablar de la mansedumbre no es algo puramente externo, sino también y sobre todo es algo del espíritu interno de una persona. Si queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de soportar las ofensas, sino que hemos de llegar a ese estado en el que lo soportemos de buen grado. Debemos dominar los labios y la boca, y no decir lo que tendríamos ganas de decir, sino saber cómo decir las cosas. No se puede meditar en un versículo como este sin sentirse humillado, porque muchas veces somos impulsivos y queremos hacer las cosas de esa manera. Creo que podríamos resumir esa parte de la mansedumbre, que es básicamente una idea, podemos decir que la mansedumbre es una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que tenemos con respecto hacia otros, lo que nosotros pensamos hacia nosotros mismos y lo que pensamos de los demás también. Es por tanto dos cosas, esa actitud para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con los otros. Se ve pues cómo se sigue por necesidad el de ser pobres en espíritu y el de llorar. Nadie puede ser manso si no es pobre en espíritu. Nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como un vil pecador. Esto viene primero, pero cuando he llegado a esa idea adecuada de mí mismo en función de pobreza de espíritu y lágrimas por mi condición de pecador, paso a comprender que también tiene que haber ausencia de orgullo. Porque aquella persona que es mansa también, o que tiene esa mansedumbre, también tiene que apartar ese orgullo también. El manso no es orgulloso de sí mismo y nunca se gloría en sí mismo. Siente que no tiene nada de enorgullecerse,
También significa que no trata de imponerse. Es pues una negación a la psicología popular que dice que tienes que imponerte a lo que los demás dicen, tienen que imponer a la fuerza tus ideas. También el manso no actúa de esa manera, se avergüenza más bien de eso. No exige que se tenga en cuenta su posición, esos privilegios, ni los bienes, ni el nivel social. No, es como el hombre que Pablo describe en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no exigió el derecho a la igualdad con Dios, no quiso exigirlo. Y a esto hemos de llegar. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Pasamos nuestra vida atentos a nosotros mismos. Pero cuando uno llega a ser manso no es así. Ya no se preocupa por sí mismo, ni por lo que los demás llegan o quisieran decir de nosotros. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Por eso ya no se está a la defensiva. Muchos hablan también de que si estamos hablando de mansedumbre, algunos hablan de autocompasión, y esa autocompasión hay que dejarla a un lado. ¿Cuántas horas y años malgastamos en ello? Pensando de que nos va mal, que por qué nos está yendo mal. Y ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa uno de nada mismo. Y comprende que uno tiene unos derechos. Y llega a comprender que tiene que ser o tiene que estar contento con las cosas que el Señor nos ha dado. Ese contentamiento de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. John Bunyan lo dice muy bien. El que está en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede hacer nada por él. Que sea demasiado malo si ya estás en el suelo. No hay nada de qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno merece eso y mucho más. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él y que lo traten bien como lo estén tratando. Es una cualidad básica. Debe pues manifestarse en todo nuestro proceder y conducta con los demás. Pensemos de nuevo en los ejemplos de los que habíamos hablado. Pensemos otra vez en nuestro Señor Jesucristo, en esas cualidades de ser benigno, gentil y humilde, en esos términos. Pero también significa que habrá una ausencia total del espíritu de venganza. Aquella persona que tiene esa mansedumbre tiene que olvidarse de ese espíritu de venganza y tiene que dejar que las cosas se den de acuerdo como el Señor las ha planeado o como las ha determinado en nuestras vidas. Recordarán como Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, que para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Significa paciencia, incluso cuando se sufre injustamente. De nada vale, dice Pedro en este capítulo, que aceptemos con paciencia las reprensiones por nuestras faltas, pero si obramos bien y sufrimos como consecuencia de ella y lo soportamos con paciencia, entonces esto es lo que merece la alabanza a los ojos de Dios. Esto es mansedumbre, pero también significa que estamos dispuestos a escuchar y aprender, que tengamos una idea tan pobre de nosotros mismos y de nuestras capacidades, que estemos dispuestos a escuchar al otro. Sobre todo debemos estar dispuestos a que el Espíritu nos enseñe, a que el Señor Jesucristo mismo nos guíe. La mansedumbre siempre implica espíritu dócil. Esto vemos en el caso de nuestro Señor mismo. Aunque era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijera que hiciese.
Se humilló a sí mismo hasta eso. Y esto significa ser manso. Debemos estar dispuestos a aprender, a escuchar y sobre todo debemos entregarnos en espíritu. Y que es una cualidad por gracia. Que el Señor es el que hace eso en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es el que hace eso en nuestras vidas. Pero hemos hablado de esa primera parte de las bienaventuranzas. Hablemos de la segunda parte de las bienaventuranzas. Hablamos de bienaventurados los mansos. Pero la segunda parte de esa bienaventuranza nos dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Lo podemos resumir muy brevemente. Los mansos ya heredarán la tierra en esta vida, en esta forma. El verdaderamente manso está siempre satisfecho, está contento. El apóstol Pablo todavía lo ha expresado mejor cuando dice, teniendo nada más, poseyéndolo todo. Y a los filipenses les dice, gracias por enviarme el obsequio. Me gusta, no porque deseara nada, sino por el espíritu con que me lo enviaron. En cuanto a mí lo tengo todo, sobreabundo. Les había dicho ya, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los mansos se les promete la tierra en heredad. Y me gustaría que en este momento todos me acompañaran al Salmo 37, donde el salmista nos expresa que la tierra está reservada para los justos. Y este Salmo 37, casualmente nuestro hermano Heriberto nos habló hoy sobre ese Salmo 37. Y ese Salmo 37 tiene una conexión directa, muy relacionada con esta segunda parte de la bienaventuranza. Ese Salmo 37, vamos a mirarlo en varios de los versículos de ese Salmo 37, donde el salmista nos está expresando que la tierra está reservada totalmente para los justos. Y me gustaría que empezáramos en el versículo número 3. El versículo número 3 nos dice de la siguiente manera: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Pasemos al versículo número 8. En el versículo número 8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El versículo 9 nos dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El versículo número 11 nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El versículo número 18 nos dice, conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. El versículo número 22 nos dice, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. El versículo 29 nos dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. De ahí pasemos al el versículo 34, que nos dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y la conclusión de este salmo, que va desde el versículo número 35 al 40, me gustaría que también lo tuviéramos presente. Vamos a leerlo también, que dice de la siguiente manera: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Este Salmo 37 es un análisis de la historia humana vista desde los ojos de la fe. La lógica siempre nos estará diciendo que los conquistadores de este mundo son hombres violentos y decididos.
que saben utilizar todos los recursos que tienen a la mano, ya sean lícitos o ilícitos. Pero el salmista nos dice que no nos dejemos llevar por las apariencias. Consideren las cosas con más atención, porque los malos serán destruidos y el justo al final será vencedor. De aquí a poco los malos no existirán, pero los mansos heredarán la tierra. La promesa de Cristo a los mansos, en cierto modo, esta promesa tiene un cumplimiento presente y a la vez un cumplimiento futuro. Los mansos heredarán la tierra ahora, pero disfrutarán plenamente de esta herencia en el futuro. El cumplimiento actual de esta promesa se encuentra estrechamente relacionada con este Salmo 37. Allí se nos dice que los mansos van a heredar la tierra, pero que los impíos serán destruidos. Sin embargo, si leemos ese salmo con detenimiento, notemos que el salmista no se refiere exclusivamente al futuro. Dios promete bendiciones para la vida del justo aquí y ahora. Bendiciones que solo los mansos podrán disfrutar. Veámoslos en el versículo número 5, si todavía están ahí en el Salmo 37. Que dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuándo? Ahora, aquí y ahora. Y confía en Él. Y Él hará. Y en el versículo 11, si todavía estamos ahí, en el versículo número 11 que leímos, nos dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Con abundancia de paz. El versículo 16 nos dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y está hablando del tiempo presente. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos ahora es Jehová. Conoce los días de los perfectos. No serán avergonzados, dice el versículo número 19, dice, no serán avergonzados en mal tiempo. Y cuando dice no serán avergonzados en mal tiempo, no se está refiriendo al futuro. Porque en el futuro que nos espera, mis amados hermanos, no habrá mal tiempo. Y en el día de hambre serán saciados. El versículo 23 nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, hablando del justo, no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano al justo. Una vez más vemos que esa promesa que hace el Señor es para el presente y para el futuro. Una vez más vemos que esa promesa no se aplica en tiempo futuro, porque cuando estemos en nuestra herencia final, no caeremos. No caeremos nunca, pero se dice que el justo cae ciertamente en esta vida y Dios lo sostiene. En el versículo número 25 de ese salmo nos dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendecir al Señor. De acuerdo a estos textos, los mansos aquí y ahora pueden deleitarse de las cosas que Dios nos está proviendo, que Dios le provee. No solo un hombre manso puede decir, como el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 11 y 12, que dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, palabras más o palabras menos, que no importa cuál sea mi situación, yo he aprendido a estar contento con lo que el Señor me está brindando, con lo que el Señor me brinda, o a tener contentamiento. Solo los mansos disfrutarán lo que tienen. Si es poco, lo disfrutan. Si es
muchos lo disfrutan. Pero el hombre que no es manso no lo disfruta de ninguna manera. Ya sea mucho o sea poco, no disfruta lo que tiene. Siempre estará buscando mucho más. Y no se deleitará en lo que el Señor le esté brindando. La felicidad, mis amados hermanos, no depende de esa cantidad. No importa cuántas cosas puedas poseer o pueda poseer el hombre, pero si no tiene mansedumbre, es como si no tuviera nada. Solo los mansos se recrearán con la abundancia de paz, nos dice el salmista. Solo los mansos saben lo que es un alma descansada. Solo los mansos saben lo que es un corazón quieto en medio de las dificultades. Y eso solamente lo da el Señor. Y eso solo lo da el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Así que este texto de las bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza que hemos estudiado en el día de hoy, encontramos una promesa para el presente. Los mansos poseen la tierra aquí y ahora, en el sentido de que son ellos únicamente los que pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Solo ellos tienen esa capacidad. Pero como decíamos anteriormente, el cumplimiento de esta promesa alcanzará su plenitud en el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. La promesa que Dios ha dado a sus hijos, que Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva sobre la cual nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos, también lo podemos mirar en Apocalipsis, ¿no nos dice? En Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Reinaremos sobre la tierra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor prometió a los mansos que heredarán la tierra. Todo es de ellos. Si son mansos y cristianos verdaderos, ya han heredado la tierra. Pero sin duda que también se refiere al futuro. Como lo expresa en Romanos, como se expresa en Romanos 8. Somos hijos y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es, vamos a heredar la tierra. Si sufrimos, dice a Timoteo, también reinaremos con él. Sé manso y paciente y reinarás con él. Vas a heredar la tierra con él. Creo que todo esto se encuentra en las palabras de nuestro Señor en Lucas 14:11, que dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos pues el significado de ser manso. Debo volver a insistir en que esto no es algo del todo imposible para el hombre natural. Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y hacernos llorar por nuestra condición de pecadores. Producir en nosotros esta idea verdadera y recta de nosotros mismos y darnos la mente de Cristo mismo. Esto es algo grave. Los que decimos ser cristianos afirmamos necesariamente que ya hemos recibido al Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos excusa si no somos mansos. El que no es cristiano tiene excusa, porque le es imposible conseguirlo. Pero si afirmamos de verdad que hemos recibido el Espíritu Santo, y así lo hacen todos los cristianos, no tenemos excusa para decir que no somos mansos o que no tenemos mansedumbre. No es algo que ustedes hagan ni que yo haga. Es un don que produce en nosotros el Espíritu Santo. Es un fruto directo del Espíritu. Se nos ofrece y es posible. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos situarnos frente a ese sermón, a este sermón del monte. Debemos meditar acerca de esta afirmación. En cuanto a ser mansos, debemos considerar los ejemplos que hemos visto y contemplar al Señor mismo. Luego debemos humillarnos y confesar con vergüenza no solo lo pequeño que somos, sino nuestra imperfección absoluta como seres humanos. Luego debemos acabar con ese yo, con ese orgullo que es la causa de muchos de nuestros problemas, a fin de que Él nos ha comprado a precio y a poseernos totalmente el Señor Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Manera de conclusión, mis amados hermanos,
Les puedo decir que el Señor nos conceda el que podamos recordar continuamente esta promesa de este peregrinaje en esta vieja tierra, para que con mansedumbre esperemos el cumplimiento de la promesa de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén.